What's a diamond ring, Sam? Grace Fallon's diamond ring. And a big diamond ring. She's gonna buy me a diamond ring. You got another diamond ring? You buy a diamond ring for yourself. A diamond engagement ring. Just like mine. Not gonna get you a diamond ring. Say you don't need no diamond ring. You can keep the diamond ring. See the girl with the diamond ring. It's not a diamond ring, right? Diamonds! Diamonds! Parece ser que esto de los anillos de diamante es algo que forma parte del imaginario colectivo. Solo que, ¿desde cuándo se regalan como señal de compromiso? ¿Se trata de una tradición antigua? Bueno, pues rápidamente os saco de dudas. El primer registro que recogen las crónicas es en el año 1477, cuando el archiduque Maximiliano de Austria le regaló uno a María de Borgoña. Solo que eso quedó en un hecho aislado y no originó ningún tipo de tradición. No ocurrió lo mismo con el blanco del vestido de novia. Escuchad esta historia. En 1840, la reina Victoria se casó con el príncipe Alberto, usando un diseño blanco de satén y encaje para destacar el trabajo de los tejedores artesanales de su país. Las ilustraciones de la boda se difundieron por toda Europa, convirtiendo ese color, el blanco, en una moda de la realeza y la aristocracia para las bodas que, con los años, se volvió una tradición global. Ya sabéis, el aspiracionismo y la imitación a las élites. En conclusión, lo de la reina Victoria sí tuvo un recorrido. Lo del anillo... no. Entonces, ¿cómo es que a día de hoy la gente usa un anillo de diamantes? ¿Cuándo empezó la tradición? Y aquí os dejo un dato. Actualmente, a nivel global, el 80% de los anillos de compromiso de boda lleva un diamante. Pero en 1920 apenas nadie lo compraba así. Entonces, ¿qué ha pasado? Parte de la culpa de esta transformación está en que se popularizó el eslogan "Un diamante es para siempre", y se lo debemos a la publicista Frances Gerety, que acuñó el famoso eslogan publicitario en 1947 mientras trabajaba para la agencia NW Ayer. I don't know how it happened, but I was 5 and I saw diamonds are forever. But diamonds are forever. Diamonds are forever. Diamonds aren't forever. Diamonds are forever. Diamonds are forever! I guess diamonds are not forever. Diamonds are forever. Por medio de la televisión y el cine hemos escuchado repetido este eslogan en infinidad de ocasiones. Entonces, ¿qué peso ha tenido el cine en la creación de esta tradición? ¿Quién se benefició? ¿Se introdujo de manera forzada o es que caló en el imaginario colectivo la frasecita? Acompáñame que hoy hablaremos sobre la mejor campaña publicitaria de la historia. Una que fue capaz de incrustar en el imaginario colectivo rutinas de consumo y hacerlas pasar por tradiciones culturales ancestrales. Sí, hoy toca hablar del anillo de compromiso a través del cine. Esta no me la veía venir. Para poder entender bien esta historia hay que remontarse muy atrás en el tiempo, al año 1867, en Sudáfrica, cuando un niño de 15 años llamado Erasmus Jacobs encontró el primer diamante africano del que tuvieron conocimiento los europeos. Eso atrajo a un montón de buscavidas y de gente con el sueño de hacerse rico. Entre ellos estaba un joven de 17 años llamado Cecil Rhodes, que aterrizó en Sudáfrica en el año 1870, muy al principio de todo. En un primer momento se dedicó a alquilar una bomba de agua para que los mineros pudiesen trabajar, pero eso no le iba a hacer rico. También atraídos por la fiebre de hacerse millonarios, dos colonos holandeses, Johannes Nicolas de Beer y Diederik Arnoldus de Beer, compraron una finca en 1871 en Sudáfrica. Los hermanos no tardaron en encontrar diamantes, pero había un problema. No podían protegerla de los intrusos que saltaban a su propiedad en busca de piedras preciosas, y ese no era el único, había otro. En 1873, la principal mina de Kimberley, que es donde se desató esta fiebre por los diamantes, parecía agotada, lo que bajó los ánimos de los buscadores. Muchos colonos vendieron sus tierras y Rhodes vio ahí una oportunidad. Compró barato y empezó a acumular suelo. Poco después se descubrieron diamantes en capas más profundas. Se había vuelto riquísimo. O tal vez no. Muchos otros dueños pensaron que ese descubrimiento tiraría el precio del diamante por los suelos. Ya sabéis, más oferta significa que los precios bajen. Para consolidar su negocio, Rhodes tuvo en cuenta algo. El diamante no parecía ser tan poco frecuente en la naturaleza como se creía, así que si quiere conservar su valor hay que fabricar escasez.
Para evitar que otro sature el mercado con stock y que baje su precio, debe de conseguir hacerse él mismo con todos los diamantes. Así que compra tierras, minas, se mete en política, crea leyes que le favorecían a sí mismo y puso en marcha un monopolio que le dio el control exclusivo de los diamantes durante más de 100 años. Y creedme si os digo que Rhodes era un tipo que había acumulado demasiado poder y que su ambición no tenía límites. Tal vez os suene un estado pegado a Sudáfrica llamado Rhodesia. Pues la historia de este lugar es que compró tanto terreno que Rhodes se independizó y creó su propio país, con su nombre. Afortunadamente, este pequeño Napoleón falleció con 48 años, siendo dueño en exclusiva del negocio de los diamantes. En su breve vida fue capaz de levantar un cártel que durante más de un siglo controló los precios y la cantidad de piedras preciosas puestas en circulación. Su único quebradero de cabeza fue que encontrasen nuevas minas. Y como si de una maldición se tratase, al poco de morir aparecieron unos nuevos yacimientos. Más en concreto la mina Premier. Esta sola producía más que todas las de De Beers en conjunto. En 1917 la compró Ernest Oppenheimer, que se convirtió en un competidor directo. En 1926 este nuevo magnate lanzó la amenaza. O le ponían como presidente de la compañía De Beers o inundaba el mercado hasta que los diamantes no valiesen nada. Así dio su particular golpe de estado empresarial. Por desgracia para él, tan solo 3 años después llegó el crack del 29. Y todo ese stock que estaba acumulando y soltando poco a poco para crear la ilusión de escasez, pues se le podía atragantar. Y es que los años posteriores a la crisis fueron años en los que la gente recortó gastos y los diamantes se volvieron un lujo innecesario. En 1934, como presidente de De Beers, detuvo la caída por sí solo, ofreciéndose a comprar todos los diamantes del mundo. Esa extraordinaria apuesta dio sus frutos, y así nació la Organización Central de Ventas. Vamos, ahora sí, ya tenían todo el monopolio. La jugada les sirvió para concentrar más poder, pero no para incentivar la compra. Vamos, que en los años 30 los diamantes eran una piedra preciosa en recesión, sin apenas ventas, pues que sepáis que en los 80 tenían unas ganancias de 2.000 millones de dólares. ¿Cómo lo lograron? A ver por dónde empezamos. En 1938 De Beers contrata al prestigioso publicista Gerald Lauk, de la agencia NW Ayer. El objetivo, diseñar una campaña, pero no sería como el resto de campañas. No se anunciaría ninguna marca, sino que se intentaría lanzar un mensaje a la sociedad, más en concreto a las parejas que se fuesen a casar. En la primera mitad del siglo XX el matrimonio era algo por lo que prácticamente pasaba toda la población, por lo que enfocar su mensaje a quien seguía este rito ceremonial era una muy buena idea. Un elemento imprescindible en las bodas es el anillo, y os digo, la idea esta del anillo, no el de diamantes, es algo bastante antiguo. En el antiguo Egipto ya se usaban como símbolos de unión y de eternidad, y fue algo que fueron ampliando los romanos. De hecho, estos últimos decidieron cuál era el dedo de uso. No sé si os habéis dado cuenta, pero tradicionalmente se coloca en el dedo anular, que es el cuarto dedo, porque creían que ese dedo tenía una vena con un camino directo y sin escalas hacia el corazón, simbolizando así el amor eterno y la unión de los esposos. Es decir, forma parte de la tradición desde hace mucho tiempo. Y recuerdo el anillo, no el de diamantes. Bien, pues el objetivo de la campaña era relacionar matrimonio con anillo de diamantes. They say a diamond is forever. Sebastian, the greatest ad campaign in history was a diamond is forever. They say a diamond is forever. Or maybe never. Y no solo eso, cuanto más grande era el diamante, más alto el nivel de compromiso, al punto de que en los años 80 se estandarizó la idea de que el diamante debía de valer al menos entre 2 y 4 sueldos mensuales para demostrar que ibas en serio. De hecho, esto fue algo que fue creciendo y evolucionando con los años. Al principio era un mes, al final acabaron siendo 4. Y me diréis, ¿pero esto qué tiene que ver con el cine? Pues para articular esta campaña... They opened a Hollywood office, and in the Hollywood office they would give out diamonds to producers in return for them putting the diamonds in the film in a way that was considered very favorable. ¿Escuchasteis? Abrieron una oficina en Hollywood y en esa oficina entregaban diamantes a los productores a cambio de mostrar diamantes en las películas. Y no solo eso, sino que inundaron de regalos en forma de joyas a las celebrities de la edad dorada de Hollywood, como Marilyn Monroe, para que las mujeres asociasen esa piedra con estatus y glamour. Y escuchad, porque el hombre no quedaba fuera de este plan de marketing. Ellos debían de entender el diamante como una muestra de sacrificio, mejor dicho, de esfuerzo por amor. El diamante es caro y el amor también. Y hay algo interesante
interesante, lo que emocionalmente iban a compartir a ambos géneros en esta campaña publicitaria es la idea de la sorpresa. Y es que a partir de los años 40 encontraremos un aumento considerable de películas románticas donde se comprometen con un anillo de diamantes. La escena clásica de propuesta matrimonial era tal que así: él saca el anillo, ella se sorprende, cámara al diamante, y de esta manera la piedra queda asociada al amor. Os pongo un ejemplo, mirad esta escena. You know I'm madly in love with you. I want you to marry me, Lily. You're in love with me too, aren't you? Well, if I'm not, then I'm afraid I don't know what love is. Here's your engagement present, darling. Oh, Jeffrey, it's beautiful. Y es que el diamante funcionaba muy bien como metáfora para describir una relación duradera por sus cualidades físicas. Es resistente, no se raya, en teoría es raro, único, especial, etc. La campaña transformó los diamantes de un artículo de lujo en declive a un objeto muy deseable. Y no solo eso, lo volvieron un símbolo obligatorio de compromiso romántico en la cultura popular occidental. Y poco a poco eso ha ido calando también al mundo asiático. Sobran los culebrones surcoreanos donde hay anillo de compromiso con diamante. Pero hagámonos una pregunta: ¿por qué el diamante es para siempre? So they had to create the idea that you should never sell a diamond, even though its value would only increase. And secondly, that people should store and hoard these diamonds. So the whole idea that a diamond is forever is really their desperate hope that people will hold diamonds forever. Pero la cosa no se quedó solo en utilizar un rito religioso como el matrimonio, sino que fue más allá. Intentaron relacionar cualquier gesto que representase el amor con diamantes. Anillo de compromiso de diamantes, la alianza del 25 aniversario, la del 50, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios, lo más horrible es cómo se vendían. Escuchad esto. Our goal is to make diamonds a cultural imperative for all these important occasions in a woman's life. A partir de 1938, cuando contactan a la agencia, iniciaron una campaña muy agresiva para ganar influencia. Lo primero que hacen es ponerse en contacto con la familia real británica, que era un símbolo de estatus tanto dentro de Reino Unido como en toda la esfera anglo. Y eso incluye a los Estados Unidos. La corona británica era el ejemplo de las buenas formas y del prestigio. Para ganárselos les invitan a conocer las minas y a cambio inundan a la reina de piedras, tanto que sustituye el resto de joyas por diamantes. Y es que al final había una cuestión política. Si las minas pertenecen a colonias británicas, el diamante es una joya que representa a su imperio. Es un poco como lo del té, pero eso es algo que le interesa al poder, y no demasiado al populacho. Vamos, que lo que ve la gente es que el diamante es una joya de la reina, no tanto esa propaganda colonialista. De esta manera, la compañía de Beers transforma a la institución más importante de Gran Bretaña en agentes de ventas, o al menos en parte de sus relaciones públicas. La jugada no salió gratis, fue muy cara. Vamos, que la enterraron en piedras. Y además fue algo que le interesaba a la corona. No os creáis que simplemente fue instrumentalizada. Aquí todo el mundo salió ganando. Pero eso no era suficiente. Puede que esta campaña sirviese entre las clases altas, pero entre la gente común son otras las figuras a las que se guarda respeto. Para comunicar y convencer de que el anillo de diamantes es sinónimo de compromiso, la agencia publicitaria se valió de la industria de Hollywood. ¿Qué mejor manera de enviar de forma sutil una propaganda? ¿Recordáis lo que os dije? Que en 1938 fue cuando contratan a la compañía. Bien, pues en 1940 ya se estrenan dos películas que incluyen en su título y en su trama los diamantes. En La frontera de los diamantes presentan la historia de una pareja de pioneros que forman parte de esa fiebre que se dio en Sudáfrica a partir del año 1867. La cinta está ambientada solo 6 años después, en 1873, y muestra las duras condiciones y cómo ese sueño resultó ser una pesadilla. Pero nos interesa más la segunda, tráfico de diamantes, ya que la trama gira en torno a una ladrona de piedras preciosas y femme fatale. Este estereotipo de mujer será el elegido en los próximos años para representar el mundo de las joyas. Y es que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, las compañías que manejan el negocio de los diamantes se han dedicado a utilizar el cuerpo de la mujer como si fuese un escaparate. Y por supuesto, el cine ha sido el paisaje de fondo. He estado recogiendo unos cuantos ejemplos, algunos son salvajes. Es así como llegamos al año 1953 y a Marilyn Monroe. Ese año la actriz estrenó 3 películas que le hicieron salir del anonimato para volverla una gran estrella. Son Niágara, Los caballeros las prefieren rubias y Cómo casarse con un millonario. En esos metrajes fue usada como el escaparate de una joyería, pero con patas. A la artista la convirtieron en la nueva embajadora de los diamantes para una generación que ya no miraba el glamour de la corona británica.
Donde mejor se aprecia esto es en Los caballeros las prefieren rubias, ya que el número musical que la catapultó a la fama precisamente suena así. Y lo peor de todo es que se repite 2 veces. Por si os interesa, el argumento gira en torno a 2 cantantes femeninas que son muy amigas, pero muy diferentes. O bueno, en teoría muy diferentes. Una busca en el amor a alguien que le atraiga físicamente. Cariño, te vas a hacer daño. Pero la otra busca el dinero. Después de ver la peli me quedé pensando en todo esto y aunque parezcan posturas antagónicas o que una está menos equivocada que la otra, las dos buscan algo superficial. A una la atrae un cuerpo y a otra una cartera. Son maneras peligrosas y materialistas de entender el amor. Aunque ¿qué esperaba de una peli del Hollywood de los 50? Desafortunadamente ninguna aprenderá nada. El mensaje realmente es que... Diamonds are a girl's best friend. Y escuchad, porque la cinta no está mal, está entretenida, pero es que es tan entretenida como vacía. Para que os hagáis una idea de lo que hablo, en la escena final se las puede ver a las dos felices en el altar, contemplando su anillo de diamantes, que es muy caro, y mirándose con cara de cómplice de conseguir lo que me había propuesto. De hecho, su otro estreno de 1953, Cómo casarse con un millonario, literalmente trata sobre eso. Sobre 3 amigas que compiten para encontrar un millonario en Nueva York con el que dar el braguetazo de su vida. Y sobre todo hemos de prometer no claudicar por menos de 6 cifras al año. Jamás he oído una cosa tan inteligente en mi vida. Cuando se quiere cazar un ratón se le pone una trampa. En nuestro caso tenemos que cazar un marido. Uf, qué duro, ¿eh? Por lo demás, la peli se me hizo una excusa para usar el cuerpo femenino como escaparate, igual que en las anteriores. De hecho, hay una escena re gratuita en la que vemos desfilar fácilmente a 10 chicas con todo tipo de diseños. Me parece más un desfile. Pues lo mismo ocurre con los diamantes, pero a lo largo de toda la peli. Casualmente, en ese mismo 1953, Ian Fleming se inventó al mítico personaje de ficción 007, pues su cuarta novela, realizada en 1956, se tituló Diamantes para la eternidad. ¿Recordáis el eslogan de The Beer? Un diamante es para siempre, ¿no? Bueno, pues igual es casualidad o simple inspiración, ¿verdad? Pues... esto que os voy a contar suena surrealista, pero podéis contrastar lo que digo. La empresa De Beer contrató al director del MI5, el servicio secreto británico, para establecer la red internacional de seguridad de diamantes. ¿Qué narices es eso? Bien, pues una red de espías que se encargaba de controlar todo el mercado del diamante. Quién vende, cuándo, de qué mina sale el producto, etc. Encontré unas declaraciones de un tipo del MI5 que sale contando que se dedicaba a secuestrar gente y a tenerlos ahí retenidos durante semanas, simplemente porque se dedicaban al negocio y los de Beer no los tenían en nómina. Now, these people were labeled black markets by Anglo-American, but in their own countries, and those that had diamonds, I took them as prisoners. I interrogated them, got information from them. I kept them as long as I wanted, week to week, some of them months, and released them when I wanted. There was beatings, there was punishments without food. We did everything we could to extort the information from them. De veras, era peña chunga, es todo un cártel. Bueno, lo que os estaba contando, uno de sus agentes, llamado John Collard, contactó con Fleming en Marruecos para tener una serie de conversaciones y de tratos. A raíz de esas reuniones, el escritor publicó en 1957 una novela titulada Los contrabandistas de diamantes. En ese texto relatan anécdotas de la Red Internacional de Seguridad de Diamantes, algo que, por cierto, expone como una empresa privada instrumentalizó los cuerpos de seguridad del Estado más preparados y con más recursos para su beneficio. Hay que joderse. Y no fue lo único que escribió. De esas conversaciones también se sacó el argumento para la peli y el libro de 007. Sea como fuere, lo interesante de esto es que el autor utilizó el mismo eslogan de The Beers para sus trabajos. ¿Os imagináis que la empresa le pidió al espía que fuese donde Fleming a contárselo porque sabía que este finalmente iba a hacer una novela? Porque pensadlo, sería una manera bastante barata de proyectar su poder. Y bueno, también una manera de instrumentalizar al escritor. Total, dejemos de lado estas hipótesis para centrarnos en el ejemplo de Marilyn. El mensaje que proyectó la actriz con sus películas era: una mujer desea diamantes. Por desgracia para The Beers, pero sobre todo para Marilyn Monroe, su carrera empieza a llegar a su ocaso a finales de los 50. Recordad que muere en 1962 con tan solo 36 años.
Para hacer frente a la decadencia de su buque insignia, la industria del diamante necesita un nuevo maniquí, quiero decir, una nueva diva. Antes de seguir, quiero hacer una aclaración, que una actriz llevase una joya de una marca no significa necesariamente que haya habido una campaña publicitaria pagada. Y hay que añadir otra cosa, no todas esas campañas las financió De Beers. Bueno, directamente. Al tratarse de un cártel, el de los diamantes, tanto Tiffany's como Bulgari o la que sea, compraba los diamantes a De Beers y en el fondo estaba haciendo campaña por su producto. Bueno, como os iba diciendo, tras la caída en desgracia de Marilyn se necesitaba un nuevo escaparate de carne. La elegida fue Audrey Hepburn. Isn't that I give a hoot about jewelry except diamonds, of course. Like that. Que en 1961 estrenó Breakfast in Tiffany's, o como se tradujo al mundo hispanohablante, Desayuno con diamantes. Esta obra comienza con Audrey comiéndose un croissant mientras contempla unas pulseras de diamantes como si fuese un objeto de deseo. Por cierto, la joya que viste en esta película se llama el diamante amarillo de Tiffany's y es de 128 quilates. Fue encontrado en Sudáfrica en el año 1877 y desde que lo tallaron, hace más de siglo y medio, solo lo han vestido 4 mujeres. Mary Whitehouse en 1957, Audrey Hepburn en el 61, Lady Gaga en el año 2019 y Beyoncé en el 2021. Pero dejando de lado la anécdota chorra de glamour, tengo que deciros que la relación de Audrey con los diamantes no fue solo en esa película. En My Fair Lady, que cuenta una historia de superación personal, la actriz se transforma de florista a chica de la alta sociedad. Pues en la escena final del baile, cuando ya alcanzó el estatus, viste una diadema y un collar de diamantes. Todo muy metafórico, diademita de princesa. Por cierto, en ese famoso año 1953, no solo surge el personaje de James Bond, ni Marilyn es la única que le canta una oda a los diamantes, sino que en ese mismo año se rodó Vacaciones en Roma y ahí también lució varios diamantes de alta joyería en la cabeza y en el cuello. Y si me pusiese a repasar una a una toda su filmografía, seguramente daría con alguna que otra más como Guerra y Paz, donde también luce joyería cara. De hecho, creo que acabo de mencionar sus 4 películas más famosas. Vamos, que podríamos decir que su carrera está bastante asociada al diamante. En la década de los 70 fue Elizabeth Taylor la siguiente elegida dentro de Hollywood para recordar al vulgo que las joyas favoritas de las clases altas eran los diamantes. Sin ir más lejos, en el propio año 1970, durante los premios Oscars, la actriz lució el icónico diamante Taylor Burton. Como me da igual que se llame así el diamante. Pero bueno, os puedo decir que se llama así por su marido, que fue quien se lo regaló. Y de 69,42 quilates. En fin, que lo vistió para entregar el premio a Mejor Fotografía a Cowboy de Medianoche, que por si os interesa, hace no mucho la dediqué un vídeo. Y así como en la década de los 50 fue Monroe, con Los caballeros las prefieren rubias, y en los 60 Desayuno con diamantes, para la década de los 70 el mejor ejemplo es El Gran Gatsby, de 1974. En esta película colocaron sobre Mia Farrow un collar de diamantes, pendientes de diamantes, broche art déco, de hecho el famoso broche Lovebird de Cartier. También le pusieron un anillo de compromiso de diamante en una mano, en otra una alianza y varias pulseras. Y hablando de Cartier, la joyería colaboró con el diseño de piezas específicamente para dar personalidad al personaje. Y eso era un win-win. Primero, la película servía para promocionar a la marca, pero luego ocurre un fenómeno curioso. El propio metraje pasó a formar parte de la historia de Cartier. Simbiosicotaxiplasma. Quien ve los vídeos sabe a lo que me refiero. Y seguimos con el repaso. Los 80 fueron una etapa de traer de vuelta a la aristocracia. Los medios de comunicación, financiados por De Beers, ponen el foco en las bodas reales, siendo Grayscale y Lady Di las nuevas mujeres que sirvieron como maniquí para presentar sus diamantes. De nuevo trayendo la idea del anillo de compromiso, trayendo también como una especie de revival de sus primeras campañas en las que el lujo y el prestigio era lo que se intentaba proyectar. En la década de los 90 tenemos escenas como esta de Pretty Woman. Donde de nuevo se refuerza esa idea de que el diamante es el mejor regalo para demostrar amor. Diamond is forever. Ya sabéis, junto a esa imagen clásica y tradicional, otras famosas recibieron regalos y préstamos para que lucieran, entre ellas Sharon Stone o Madonna. Ese es el diamante para sentirse bella, sofisticada, interesante. Diamante y mujer igual a objeto de deseo. En la década de los 2000 hasta nuestros días, el papel de musa de los diamantes se repartió entre numerosas actrices y celebridades. Tal vez la primera de la década fue Nicole Kidman en Moulin Rouge. En ese metraje presentaron un collar de diamantes con 1308 piedras que tardaron
tardaron más de un mes en diseñar y 3 en fabricar. Y a la vez que el lenguaje audiovisual ha ido transformándose, también lo ha hecho la manera de promocionar su lujo. Ya no es tanto una cuestión de aparecer en las películas, sino en los grandes eventos. Las alfombras rojas se han vuelto mejor escaparate que lo que es una cinta de 90 minutos. La imagen de la celebrity en el photocall viaja mucho más rápido que cualquier otro elemento. Y en ese contexto de encontrar nuevos espacios audiovisuales donde hacer la promo, el videoclip se ha vuelto un espacio útil. Lo mismo que ciertas series enfocadas a público femenino como Mujeres Desesperadas o Sexo en Nueva York. A día de hoy siguen utilizando a actrices e influencers para hacer sus maniquís humanos. Por ejemplo, Ana de Armas fue embajadora mundial del Natural Diamond Council en el año 2020-2021. Durante este medio siglo de publicidad hemos pasado del "una mujer desea diamantes" de Marilyn Monroe a "las joyas expresan quién eres y cuánto poder tienes" de Madonna. En mi análisis me centré en la representación femenina porque creo que es donde la industria puso más esfuerzo, pero el público masculino también ha sufrido su sobredosis de estímulos. Bueno, de otra manera. Sobran las pelis donde aparecen escenas de hombres proveedores entregando anillos para demostrar su amor. Y esto es algo muy curioso, el rollo este de la mujer florero que hemos visto durante estos últimos 70 años ha sido sustituido por... ¿raperos florero? Estos no solo llevan collares y anillos, sino también los dientes. Hay que joderse con el postureo. Una cosa, la distinción entre piedra preciosa y semipreciosa responde a criterios comerciales e históricos, no a nada que tenga que ver con algo científico o yo qué sé. Tradicionalmente se reserva el término precioso para el diamante, el rubí, el zafiro y la esmeralda, mientras que el resto se catalogan como semipreciosas. Y lo que os decía, la asignación del valor depende de las modas del mercado, del trabajo que se hace sobre la piedra y de la rareza del material. Piedras que en la antigüedad fueron preciosas y tenían gran valor para egipcios y culturas precolombinas como lo fue la turquesa, a día de hoy se considera una piedra semipreciosa barata. Lo mismo ocurre con la amatista, muy valorada en la Edad Media, pero ahora casi regalada. Con la llegada de los mercados extractivistas, surgieron monopolios que hicieron revalorizar algunas piedras sobre otras, y construyeron a su alrededor todo un mundo simbólico para hacerlas deseables a la población y así venderlas. Tal vez el caso del diamante que estamos viendo en este vídeo sea el más claro, así como algunos productos básicos como el maíz, el café o el trigo y otros de lujo como el oro, la plata o el cobre fluctúan en relación a las condiciones sociales, políticas o económicas. Los diamantes han continuado avanzando a la alza de manera estable pasase lo que pasase. Eso no se debe a una cualidad especial de los diamantes ni de su mercado, se debe a la manipulación. La empresa de Beers controló la oferta y la demanda. Además, condicionó a millones de personas para que percibieran los diamantes como una parte inseparable del cortejo y de la vida matrimonial. Ya sabéis la frasecita, un diamante es para siempre. De Beers dotó a esas piedras de un sentimiento que impedía al público revenderlas. Habían creado la ilusión de que los diamantes eran para siempre, y ese para siempre, en un sentido estricto, significa que no deben de ser revendidos. Una de las primeras investigaciones que destapó al cártel de los diamantes la hizo un periodista llamado Edward J. Epstein, nada que ver con el Epstein que todos conocemos, que escribió en el periódico The Atlantis un artículo que ha sido base para este trabajo, ya que me dio el contexto. Si os interesa lo podéis consultar a través de Archive. Hoy hemos visto cómo cuando terminó la Segunda Guerra Mundial en la ciudad de Nueva York se usó el marketing como una poderosa herramienta para moldear los valores y los hábitos estadounidenses. Para llevarlo a cabo se utilizaron técnicas psicológicas para manipular los deseos de la gente. Uno de los pioneros de estas técnicas de manipulación fue un tal Edward Bernays, sobrino de Freud. Si queréis conocer más sobre esto, sobre su vida y sobre cómo el sistema juega con nosotros y nos crea rutinas, tenéis un documental muy interesante de Adam Curtis titulado The Century of the Self, donde se profundiza en estas técnicas de manipulación que promueve una cultura de consumo perpetuo. Os invito a verlo. Soy Pirita, estás en el taller de pulido y nos vemos en los brillos. $50 suits and diamond rings. You can sell my diamond ring.